Gloria a Dios. Bien, estamos dispuestos a recibir el mensaje de parte del Señor, la palabra de Dios. Debemos prepararnos, debemos abrir nuestros oídos, no solamente los oídos físicos, sino también los oídos espirituales, para que la palabra de Dios llegue a la profundidad de nuestro ser y no se quede simplemente en nuestros tímpanos, ¿verdad? Bien, pues bienvenidos a todos, un saludo para todos, es un gozo estar de nuevo con vosotros para celebrar, digamos, el día del Señor, el día en que Jesucristo resucitó y venció a la muerte y cumplió su ministerio aquí en la tierra, la remisión, la redención de nuestra vida, de nuestros pecados. También un saludo para aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Y vamos a seguir tratando el tema, creo que es ya el punto número 12, el capítulo número 12 de este culebrón tan precioso que es la palabra de Dios, ¿verdad? Que es la iglesia que Dios quiere que seamos. Es importante entender que nosotros somos la iglesia de Jesucristo y cuál debe ser nuestra misión en este tiempo que nos ha tocado vivir, un tiempo difícil, un tiempo lleno de problemas, de dificultades, pero que es el tiempo que nos ha tocado vivir. Y tenemos, a pesar de las circunstancias, tenemos que ser la iglesia que Dios quiere que seamos, porque Dios quiere que la iglesia se comporte según los parámetros y según las reglas que la palabra de Dios impone, o sea, que Él mismo Dios nos exige. Y se nos ha concedido, decíamos, a la iglesia un gran privilegio, que es ser la boda, o ser la novia del Cordero en las bodas que están muy próximas. Sabéis que dentro del acontecimiento de la segunda venida de Cristo se van a celebrar las bodas del Cordero, la boda de Cristo, el esposo, con su iglesia, y a la iglesia se le exige que sea una novia blanca, hermosa, resplandeciente, y eso habla de santidad, una iglesia que viva en santidad. Los parámetros que estamos estudiando, estamos en uno de ellos, que es el primero, que estamos trabajando desde distintos enfoques. Hemos tratado que la iglesia tiene que estar fundamentada en Cristo, arraigada en su palabra, o sea, echar raíces en la palabra de Dios y ser guiada por el Espíritu Santo. Estamos tratando precisamente el tema del enfoque de la guía del Espíritu Santo. Hemos estudiado, digamos, las funciones que tiene el Espíritu Santo y estamos tratando el fruto y las características de dicho fruto. Hemos hablado del amor, hemos hablado del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, y estamos tratando sobre la fe que decíamos que es la aprobación que se le da a una verdad, y nosotros damos fe de que la palabra de Dios, que Cristo es la verdad, porque Él mismo lo dijo. También es la confianza, fe es la confianza que tenemos en los demás, en los seres humanos, y por supuesto la fe es la confianza como iglesia, como hijos de Dios que somos, es la fe, es la confianza, es la certeza, es la seguridad que tenemos en nuestro Padre Celestial. Estábamos tratando distintas consideraciones. La primera que tratamos es que las promesas de Dios transmiten fe y transmiten confianza. Luego estudiamos que la fe ve y obra los milagros. Si creemos, veremos la gloria de Dios y veremos sus milagros en nuestra vida. La fe, decíamos también, que nos acerca a Cristo. La fe nos hace superar cualquier obstáculo que nos impida ese acercamiento al Señor. Y luego la semana pasada ya estudiamos la cuarta consideración, que es: sin fe es imposible que obtengamos algo de parte de Dios. Decíamos que para obtener la respuesta de Dios es necesario el tipo de fe que tenía aquella mujer que se acercó con flujo de sangre, se acercó por detrás y tocó el manto del Señor. Esa fe que transmite y que sabe que Dios escucha. Esa fe que, a pesar de que sabemos que Dios es un Dios omnipotente, que es algo grandísimo, nosotros como seres humanos, aunque nos creamos insignificantes, para Dios somos su gran tesoro.
y Él quiere tener un trato personal con cada uno de nosotros, llamarnos por nuestro nombre y tener ese trato que Él quiere tener, porque Él nos creó. Dios es un Dios comunicador, hizo al ser humano con la misma condición. Un ser humano debe comunicarse con los demás, si no se volvería loco. Hay personas que llevan muchos años sin hablar con otras personas y pierden la cabeza, porque Dios nos ha hecho seres comunicativos. Tenemos que comunicarnos los unos con los otros, y Dios precisamente quiere comunicarse con nosotros, tener un trato personal y hablar con nosotros como hijos suyos que somos. Y de esta manera es como debemos acercarnos al trono de la gracia de Dios, de esta forma que se acercó esta mujer, con esa plena confianza, con ese saber, había escuchado de Jesús. Por eso es necesario que las personas escuchen de Jesús para poder tener fe en Él. Cuando nosotros damos testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de los milagros, porque a veces pensamos que un milagro es una gran manifestación en cruzar el Mar Rojo, que sí, que es un milagro, pero también hay pequeños detalles cada día que yo considero que son milagros del Señor, y esos quizá no valoremos, pero que tienen el mismo valor que los grandes milagros, porque Dios nos guía y cada mañana cuando nos despertamos vemos las maravillas de Dios, y eso ya es un milagro, ¿verdad? Hoy tenemos, como he dicho, acceso gratuito al trono de la gracia de Dios, a tener esa comunión con Dios que Él desea tener con nosotros, y la tenemos gracias a Jesucristo, gracias a lo que Jesucristo hizo. Sin fe en el nuevo camino que Cristo abrió, sin fe en Jesucristo, sin fe en su obra redentora y por su sangre, no podemos obtener nada de Dios. Es imposible. Por eso necesitamos ese tipo de fe. Bien, pues vamos a la siguiente consideración. La fe debe ser acompañada con obras. El apóstol Santiago, todos conocemos lo que dice Santiago en el capítulo 2, y voy a centrarme en el versículo 17, que dice: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe, dicho de otra forma, por sí sola no es suficiente. Decir que tenemos fe no es suficiente. ¿Cómo demostramos que tenemos fe? A través de nuestras buenas acciones, a través de las obras que demandan esa fe. Las obras no te salvan, lo que te salva es la fe en Jesucristo, pero tú demuestras que tienes esa fe haciendo buenas obras. ¿Entendéis, verdad? Entonces, dice Santiago que la fe, si no va acompañada de buenas acciones, de buenas obras, está muerta y no sirve para nada, es inútil. Lo dice bien clarito. Debemos, por tanto, demostrar nuestra fe actuando sobre la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios y acompañándola con buenas obras. Jesucristo es un ejemplo. Él creyó firmemente en la obra que el Padre, la obra redentora que el Padre ideó, y se ofreció para llevar a cabo ese plan de salvación que, como he dicho, el mismo Padre ideó. Y gracias a eso, gracias a su obediencia, gracias a que Jesús creyó en ese plan, tú y yo podemos ser salvos, tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia, pero para eso es necesario creer y también obedecer. La vida, hermanos, en general, y la vida cristiana en particular, debe ser una escuela de aprendizaje. La vida nos enseña, tanto las cosas que nos pasan buenas, aprendemos, ¿verdad? Pero también aprendemos de aquellas cosas que no son tan buenas, aquellas cosas que quizá no querramos pasar, pero que lo expresa Pablo en su carta a los Romanos en el capítulo. La clave está ahí, hermanos. Amar a Dios significa obedecer. Si tú dices que amas a Dios pero no le obedeces, es mentira, te estás engañando a ti mismo o a ti misma. El amor a Dios se demuestra en la obediencia. Por eso dice que si todos los que aman a Dios
todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se puede decir, dicho de otra manera, que sabemos que Dios hace que todas las cosas trabajen juntas, cooperen para el bien nuestro y sobre todo para que se cumpla el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida es necesario muchas veces que aprendamos en medio de las pruebas y las dificultades. Por eso no te sientas mal cuando estés atravesando un problema. Hombre, uno no está contento en medio de los problemas, pero tenemos la gran promesa del Señor que dice que a través de esa prueba, de ese problema que estamos atravesando, debemos sacar la conclusión. Debemos mirar el lado positivo de las cosas. Hay personas que siempre ven lo negativo, tanto en las situaciones como en las personas. Siempre andan criticando lo malo y no se fijan en lo bueno. Incluso se quejan de Dios porque les está ocurriendo un problema o están atravesando una crisis, cuando la Biblia enseña que debemos regocijarnos, llenarnos de gozo cuando atravesemos diversos tipos de pruebas, porque ahí es donde se aprende de verdad, en medio de la dificultad. Y luego también sirve para que nosotros, que hemos recibido la gracia de Dios para soportar esa prueba, de esa gracia que hemos recibido podamos compartirla con los demás. Dicho de otra forma, que tu experiencia le sirva a otro para tener fe y creer que en medio de esa prueba también él va a ser bendecido y va a aprender. ¿Estáis entendiendo? Un ejemplo: yo no evangelizo, yo no salgo a evangelizar, se llama a la evangelización y yo me quedo en casa, no hago nada para el Señor. Y entonces Dios permite a lo mejor que caigas enfermo. No evangelizas porque no tienes tiempo, vas muy agobiado de trabajo, la casa, esto, aquello, no salgo a evangelizar. Y entonces Dios te envía o permite que vayas a un hospital. Y cuando estás en el hospital nadie hace las cosas de casa, ¿verdad? En el trabajo te dan la baja. Y entonces ahora tienes tiempo para evangelizar. Evangeliza al que tienes al lado en la habitación. ¿Estáis entendiendo? Dios permite a veces eso para enseñarnos cuál es nuestra misión, cuál es nuestro trabajo. Y esto es un ejemplo, pero puede haber muchísimos ejemplos de otro tipo. Dios permite que nos ocurran cosas buenas para que demos la gloria a Dios, pero también debemos dar la gloria a Dios por lo que nos ocurre. Que no sea tan bueno como pensamos, pero que nos da una enseñanza. Amén. Sigamos con Santiago. Santiago nos da una importante lección que debemos aprender, y es que tenemos que aplicar a nuestra vida la sabiduría que hay en la palabra de Dios. La gran sabiduría de la palabra de Dios nos habla en este versículo que leímos al principio, que no solo le agradan, convencen a Dios nuestras palabras, sino lo que le agrada y le convence a Dios son nuestros hechos. Dios está contento con que prediquemos, con que hablemos la palabra. Claro que es nuestra misión y es nuestro trabajo, pero Él se complace, le agrada más que lo que dices lo acompañes con hechos. ¿Estáis entendiendo? La fe obrando, la fe respaldada con las obras. Hay un dicho que se oye con frecuencia, y es que se escucha más fuerte lo que hacemos que lo que decimos. La gente está más pendiente de lo que haces que de lo que dices. Porque si lo que haces no va de acuerdo con lo que dices, no tienes fuerza moral para convencer a nadie. Las acciones hablan más fuerte que nuestra boca. El amor, otra frase,
debe expresarse en obras. Hermano, no basta con decir te quiero. Es bueno decir te quiero, te amo, pero es mejor decirlo y acompañarlo con hechos. Hay quien dice te amo, pero no demuestra, no te lo demuestra, nada más que con la boca. Luego ves que no hace nada por ti, no se preocupa de ti, te ve de vez en cuando, hermano te amo, pero no hay acciones que respalden lo que se dice con esa boca. Decir que amamos no basta, hermanos, hay que demostrarlo. Decir que amamos a Dios no basta, hay que demostrarlo. ¿Cómo? Obedeciendo su palabra. Amén. En Mateo capítulo 5, verso 16, Jesús no dijo, dice hoy, porque acostumbramos a decir dijo, y como dije, se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la generación de aquella época. No, lo está diciendo hoy a nosotros. Por eso a mí me gusta decir Jesús dice, ¿verdad? Aunque lo dijo hace 2000 años, pero lo sigue diciendo hoy, porque la palabra de Dios hoy es tan vigente como hace 2000 años. Amén. Entonces Jesús dice, así alumbre vuestra luz. La luz habla de transparencia, hay que ser transparente. La luz habla de verdad. Debemos andar en la verdad, que nadie nos coja en una mentira. Yo siempre digo que el mentiroso tiene que tener una memoria enorme, porque si no, al final, se descubre. Si tú dices una cosa hoy que es mentira, si no te acuerdas dentro de unos días, vuelves a repetir esa cosa y la dices de otra manera, porque la primera vez que lo dijiste era mentira. ¿Estáis entendiendo? Y entonces la otra persona se da cuenta, anda, me dijo esto, pero ahora me dice otra cosa. ¿Estáis comprendiendo, no? Por tanto dice, habla de transparencia, habla de verdad, habla de dedicación y de servicio. Así alumbramos a los demás, con la transparencia en nuestra vida, andando en la verdad, y mediante el servicio y la dedicación a los demás, aquellos que lo necesitan. No basta con engordar, con recibir palabra y palabra y palabra, y ahora voy aquí, ahora voy allá, y venga para sermones, venga palabra, internet, y luego no hacemos lo que Dios nos manda. ¿De qué nos sirve engordar? Son como yo lo comparo con estos cochinicos que van engordándolos para que tengan buen peso y luego los matan y no los comemos. Debemos ser receptores y transmisores. Porque si recibes y no sale nada de ti, ¿qué pasa? Pues pasa como el mar muerto, que recibe agua y agua, pero no le da salida. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ahí hay muerte. Si habéis visitado Palestina y toda la zona esta de Israel y visitáis el Mar Muerto, veréis que alrededor del Mar Muerto no hay vida, no hay vegetación, no produce vida. Aquel que come y no da, no recibe. O sea, no da vida, no transmite lo que recibe. No es como el Jordán. El Jordán se derrama, inunda todas las huertas de alrededor y todo eso produce riqueza. Porque el agua la reparte. ¿Estáis comprendiendo? Por eso yo siempre digo que tenemos que ser ríos, jordanes y no mar muertos. No se puede estar recibiendo y no dando nada. ¿Estáis entendiendo? No se trata de decirlo, hay que obrar, hay que trabajar en la obra. Si lo que hacemos, como yo siempre digo, no está de acuerdo con lo que decimos, nadie nos va a creer. Por tanto, es mejor que nos callemos. ¿Amén? Por eso, para poder ser parte del propósito de Dios y para poder ser instrumentos en sus manos,
no solo es centrar nuestro discurso en lo que decimos, sino respaldar eso que hablamos con el poder de nuestros hechos, de nuestras acciones, de nuestras buenas obras. Es lo que el apóstol Santiago nos enseña, que una fe verdadera tiene que ser respaldada con obras. Primero tienes que creer lo que la palabra de Dios dice, eso es fe. Como yo suelo decir, yo doy el paso y el Señor pone el piso, en primer lugar. Y también andar en buenas obras. La fe debe ser acompañada de buenas obras. Demostrar que creemos en un Dios que sana, que salva, que liberta, que provee, trayendo a través de nuestra vida esa libertad, esa sanidad, esa provisión a aquellos que lo necesitan, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo obrando hoy aquí en la tierra, y la parte del cuerpo de Cristo que no obre es inútil, no sirve para nada. Lo que está expresando Santiago: si tú te consideras parte del cuerpo de Cristo, tienes que trabajar. Jesucristo en su ministerio no paró de hacer el bien a todo el mundo, de predicar el Evangelio, de enseñar y de ayudar. Dedicó su vida a los demás. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo yo para el Señor? Aparte de recibir mensaje, ¿qué estamos haciendo para el Señor? ¿Cómo está mi familia? ¿Cómo están mis vecinos? ¿Conocen que soy creyente? ¿O me conocen por los gritos que pego? Eso también es obrar, según la palabra de Dios. A veces pensamos que hacer buenas obras es ayudar al pobre dándole 5 euros, dándole un plato de comida. Ayudar a los demás también es dar buen ejemplo. Testificar de Cristo con tu conducta, con tu forma de ser, que digan, ahí un verdadero cristiano, que vive lo que predica. Para ello hace referencia Santiago a un caso en que unos hermanos no tenían con qué vestirse y carecían de alimento, y un creyente, entre comillas, los despide sin ayudarles, sin hacer nada, sin hacer obras por ellos, pero eso sí, bendiciéndolos con la boca, con la palabra. El Señor te bendiga, Dios es un Dios proveedor y te va a proveer. Media vuelta y te vas. ¿Eso es acompañar tu fe con obras? O decirle, hermano, amigo, vecino, lo que sea, ¿qué necesitas? Que lo que yo pueda, dentro de mis posibilidades, yo te voy a ayudar. Eso también son obras de fe. Respaldan tu fe, respaldan lo que tú crees. Santiago 2, seguimos con Santiago, que yo suelo decir que no tiene pelos en la lengua. Santiago capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, esto quiere decir que no se está refiriendo a gente inconversa. ¿A quién se refiere? ¿A su iglesia? ¿A la iglesia? Hermanos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras y no la acompaña con obras? ¿Podrá la fe salvarle? Pregunta. Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo físico, ¿de qué aprovecha? ¿De qué sirve que tú digas que eres creyente? Y añade, así también, de esta misma manera, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Decir que tengo fe no basta. Decir que soy un creyente no basta. Consideran venir a la iglesia una obra. El mensaje
El Evangelio no debe ser una carga para nosotros, sino un gozo y una alegría. Hay muchos que dicen, ya es domingo otra vez, ahora tenemos que ir a la iglesia. Hay quien viene domingo sí, domingo no, porque hay que descansar. O hay quien viene de mes en mes o de 2 meses en 2 meses. Hermanos, eso no es vivir una vida cristiana auténtica. Vivir una vida cristiana es desear. Desear como bebés desean la leche de su mamá. Yo tengo un nieto pequeñito que siempre anda buscando a su mamá porque quiere leche. Ese debe ser el deseo de la iglesia, de los verdaderos creyentes. Deseosos cada día. Hoy en reunión voy y estoy loco porque llegue el día de la reunión. Hay otros que dicen, no, yo fui el domingo pasado y este domingo no toca. Hermanos, ¿vosotros creéis que Dios se merece eso? Lo que Dios hizo por nosotros se merece esa dejadez, esa apatía, esa desgana. ¿Se lo merece Dios, hermanos? Decidme. Lo que Dios ha hecho por nosotros se merece mucho más de venir a la iglesia, sino venir a la iglesia. Y si hay el grupo de evangelismo sale a evangelizar, yo me uno, aunque tenga 50, 60, 80 años. Yo quiero evangelizar con el grupo de evangelización y voy con ellos. Deseosos de trabajar para el Señor. Por cierto, hoy a las 4:30 el grupo de evangelismo cita a la iglesia, a todo el que quiera ir, para evangelizar en la puerta del ayuntamiento. Vamos a ver quién va. Recibir el mensaje y actuar, hermanos. No se trata de escuchar los mensajes, de escuchar lo que Dios nos dice y luego hacer lo que nos da la gana. La vida cristiana es algo más, hermanos. La vida cristiana es algo más que escuchar sermones. Es aplicarlo. Aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. ¡Vivirla! La palabra de Dios hay que vivirla, y eso es fe. Tú crees en Dios, vive lo que Dios te exige y lo que Dios te demanda como iglesia suya que eres, el cual pagó un gran precio. Nos entregó, nos regaló a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo dijo, aquí estoy yo para cumplir el plan de mi Padre. Tengo que sufrir como hombre porque Jesucristo sufrió como un ser humano. Tengo que padecer. Tengo que cargar con el pecado de la humanidad y que el Padre tenga que mirar hacia otro lado porque Dios no convive con el pecado. Así que nadie que viva en pecado tiene comunión con Dios. Es imposible. Jesucristo tuvo que convertirse, dice, Jesucristo lo hizo pecado fue hecho pecado por nosotros. El pecado nuestro cargó sobre él. Y eso merece algo más de lo que estamos haciendo. Primera de Corintios capítulo 13, verso 1. Si yo pudiera hablar todos los idiomas, bla, 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 palabra. Si yo pudiera hablar todos los idiomas, incluso el idioma de los ángeles, y si solo hiciera eso, sería como un metal ruidoso, como una campana, o un címbalo. Los músicos saben lo que es un címbalo, ¿verdad? Diego, ¿qué es un címbalo? Son como los platillos de la batería. De hecho, se usaban los griegos y los romanos, usaban esos platillos en algunas de las ceremonias que resuenan y aprovecha. Sin buenas acciones también está muerta. Hermanos, cuando el aliento de vida sale de nosotros, ¿qué ocurre? Ese aliento que sopló Dios cuando nos creó vuelve a Él. Y nuestro cuerpo, ¿a dónde va? Vuelve de donde fue sacado, al polvo, ¿no?
¿Y qué es lo que hay que salvar? El alma. Por eso, para salvar el alma, tenemos que andar en la voluntad de Dios, tenemos que andar en la palabra de Dios, tenemos que andar en fe y demostrarlo con acciones. Por eso, hermanos, debemos vivir lo que predicamos. Es cierto que la oración es poderosa, claro que sí, eficaz, y que Dios tiene una multitud de maneras y de formas para responder nuestras oraciones, pero también es cierto que en muchas ocasiones el Señor quiere que seamos nosotros quien actuemos y respondamos a la oración de otros nosotros. No sé si entendéis. Si alguien necesita ayuda y le pide ayuda a Dios, Dios no baja en persona a ayudarte, sino que te envía a un hermano, te envía a alguien para que te ayude. Y a veces esas personas que nos encontramos en nuestra vida, ¿quién no ha pasado por una circunstancia en una visita al médico? Coincidencias. Son ángeles que Dios envía para ayudarnos. Por eso debemos ser agradecidos y también dar ayuda a otra persona. Dios responde, vuelvo a repetir, las oraciones de muchas personas a través de sus ángeles, y tú y yo podemos ser ángeles enviados por Dios. No sé si estáis entendiéndolo o es muy profundo lo que estoy explicando. Existen los ángeles como espíritus ministradores, pero nosotros aquí en la tierra somos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y tenemos que seguir la obra de Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dedicar su vida a servir a los demás, y luego estuvo dispuesto a dar la vida física para nuestra salvación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y si no lo hacemos, no digamos que tenemos fe, porque si decimos que tenemos fe, ¿entendéis? La fe fortalecida, demostrada con acciones, revela una madurez en nuestro carácter y en nuestro espíritu, también una transformación hacia la paz y la calma que el Señor nos promete. Si hemos elegido, hermanos, caminar junto a Dios, hemos elegido ser transformados. ¿Qué quiere decir transformados? Cambiados en un nuevo ser. Si antes era un tacaño, llega Cristo a mi vida, camino con Él y ya no soy un tacaño. Ya soy una persona empática, una persona que entiende los problemas de los demás y los ayuda. Si tú dices que has tenido un encuentro personal con Cristo, que sigues a Cristo, que amas a Dios, pero eres un tacaño, algo falla. Algo falla. Porque uno de los dones, de las marcas del fruto del Espíritu Santo es precisamente ser generoso. Porque Dios fue generoso con nosotros, ¿o no? Dios nos dio lo que más amaba, a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo se dio a sí mismo. Aquí estoy dispuesto, no merecen, porque no merecíamos que Jesús y que Dios hiciera lo que hizo, ¿verdad? ¿Quién merecía eso? Por eso el amor, dice Pablo, el amor demostrado por el Señor nos empuja, nos constriñe, nos obliga a actuar de la manera que Dios quiere que actuemos, con esos parámetros que exige su palabra, con esa fe obrando, que es el tema que estamos tratando. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice Pablo: no os conforméis a este siglo, a este sistema mundano, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, o sea, cambiando la manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que además de buena, es agradable y perfecta. Hermanos, andar en la voluntad de Dios no es algo malo, es buenísimo, porque andar en la voluntad de Dios nos trae beneficio a nosotros en primer lugar.
Dios no es un Dios caprichoso que pone sus normas para dominarnos, porque Él es el Dios todopoderoso y quiere subyugarnos, pero no se trata de eso. Cuando tú andas en la obediencia a Dios, el primer beneficiado eres tú, porque te haces acreedor a sus bendiciones. Por eso dice, no vivan según los cristianos, o sea, según los criterios de este mundo. No debemos adaptarnos, conformarnos, acomodarnos, imitar las costumbres de este mundo, que es lo que está diciendo Pablo. En definitiva, Pablo está diciendo cuando dice no os conforméis, no vivan como vive el mundo, no vivan lo que el mundo, el sistema mundano que nos rodea nos ofrece, no se adapten a este sistema mundano en el que vivimos. Hermanos, nuestras acciones, nuestras obras tienen que ser testimonio, tienen que demostrar lo que somos. Si tú eres un hijo de Dios, tienes que demostrarlo. Cuando tú echas un currículum a una empresa buscando trabajo, tú pones ahí una serie de cosas que la mitad a veces es mentira, pero bueno, se rellenan los currículum con qué, yo hago esto, yo hago lo otro, yo tengo estos estudios, yo tengo esta carrera. Pero no basta con que lo escribas y los entregues en la empresa. Cuando el jefe de personal de esa empresa lea tu currículum, dirá, esta persona me interesa, porque tiene las condiciones que exigimos aquí en esta empresa para trabajar, y te llama. Y tú has puesto que sabes inglés, que manejas el inglés, que dominas el inglés. Y tú llegas allí, el jefe de personal te hace entrar a su oficina, te sienta y te dice, vamos a ver, aquí dice en su currículum que usted sabe inglés. ¿Me lo puede demostrar? Oui, monsieur. Pero vamos a ver, usted le he dicho que me hable en inglés. Quiero entender que usted también sabe francés. Dice, yes. Ni sabía inglés ni sabía francés, pero lo había puesto en el currículum. ¿Qué hay que hacer? Demostrar. Si tú dices que eres médico, tienes que demostrarlo. Cuando te llame el jefe de personal para contratarte, si tú dices que tienes tanta experiencia en esto, luego te dirá, ¿sabes hacer esto? Pues no lo he hecho nunca. ¿Y cómo pone usted que tiene 10 años de experiencia? A veces los cristianos nos comportamos así, hermano. Llenamos nuestro currículum de cosas que no hacemos, o que no hemos hecho, que no sabemos hacer. Pensamos que así nos justificamos ante Dios. No sé si estáis entendiendo. Debemos respaldar, hermanos, lo que hacemos, lo que decimos que somos, demostrándolo. Por eso la fe, si tú dices que eres creyente, si tú dices que crees, tendrás que demostrarlo, ¿no? Y se demuestra de dos maneras. Creyendo firmemente en que lo que Dios dice es la verdad y es lo mejor para mí, y obrando, aunque no lo veas, que eso es estar convencido de que va a suceder lo que esperas de Dios, y entonces tú das el paso. Eso es fe. Y segundo, acompañando esa fe con nuestras obras, con nuestro testimonio. Que esas acciones, hermanos, que esas obras sean el testimonio de una vida transformada, una vida que hemos sido cambiados, hemos sido hechas nuevas criaturas, así lo dice Pablo en 2 Corintios 5, que hemos sido cambiados, convertidos en nueva creación. Las cosas viejas hay que dejarlas atrás. Si realmente eres una nueva creación en Cristo, que lo somos,
Porque cuando tú aceptas a Jesucristo de verdad, cuando tú recibes a Jesucristo, cuando tú das el paso de fe aceptando a Jesucristo como tu Señor primero y después como tu Salvador, el Espíritu Santo te regenera, te hace nacer de nuevo a una nueva vida, eres una nueva creación en Cristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces ya no puedes ser igual que antes. Si tú vivías en pecado, tienes que dejar en pecado, que no es lo mismo pecar, porque todos cometemos fallos, todos pecamos, algún día, todos. Pero el verdadero creyente se arrepiente rápidamente, no puede estar en esa situación pensando que ha pecado, que ha ofendido a Dios y no pedir perdón, y entonces pide perdón. Y entonces se levanta Jesucristo, que está intercediendo, que es nuestro abogado defensor, se levanta ante el Padre y le dice: yo he pagado el precio por ese pecado. Y entonces es restaurada la salvación. Pero lo contrario, vivir en pecado, sabiendo que vivimos en pecado, nos lleva, aunque un día hayamos sido salvos, aunque un día hayamos sido regenerados por el Espíritu Santo, si tú vives en pecado, habiendo reconocido a Cristo, tú pierdes la salvación. Porque ¿qué pasa si Jesús viene mientras tú estás viviendo en adulterio? ¿Qué pasa? Explicarme. Tú has aceptado a Cristo, supuestamente has recibido la salvación. La salvación es un regalo de Dios. La salvación no necesita obras, porque las obras, vuelvo a repetir, no te salvan. Pero vivir en santidad no es una obra, es una obligación de todo creyente. Y el que no vive en santidad no verá al Señor. Y eso va dirigido a la iglesia, no va dirigido a las personas que no conocen a Cristo. Aquel que no viva en santidad no puede ver a Dios. Si tú aceptas a Cristo, te vas al mundo. Hay quien dice que no se pierde la salvación nunca. Pero yo pienso y digo que eso es una excusa para justificar mi pecado. Hermanos, no tenemos licencia para pecar. La palabra de Dios no nos dice que tenemos licencia para pecar, porque Cristo ha llevado mi pecado. Cristo llevó tu pecado, pero ese pecado es perdonado con tu arrepentimiento. Tú te arrepientes y se restaura la comunión con Dios y sigue el proceso de la salvación, porque la salvación es una obra que tenemos que estar trabajando en ella cada día. Ocúpate, preocúpate, trabaja, lleva a fin tu salvación, lleva a la meta tu salvación con temor y temblor. Así que no me vengas con cuentos diciendo que tú puedes vivir en pecado, ya te arrepentirás, porque el Señor cargó con esos pecados y yo puedo hacer lo que me dé la gana porque Cristo ya me ha perdonado. Eso es una licencia para pecar que Dios no concede a nadie. Amén. Amén. En Hebreos capítulo 4, verso 12, mirad lo que dice el autor. Porque sabemos que la palabra de Dios tiene poder para regenerar, para hacernos transformar, para esa metamorfosis que necesitamos, ese ser una nueva creación. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, es algo vivo, produce vida, y también es eficaz, o sea, da resultado. Y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cada palabra de Dios, cada palabra que Dios pronuncia, hermanos, tiene poder y tiene vida. La de Hebreos dice, es más cortante que una espada de doble filo, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y allí examina nuestros pensamientos, nuestros deseos, y deja en claro si son buenos o son malos.
en Hebreos 11.1, que todos sabéis. La fe, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, tener fe es tener la plena garantía, la plena seguridad de recibir aquello que esperamos. Y es estar convencidos de la realidad de las cosas, aunque no las veamos. ¿Estáis entendiendo? La fe es la confianza de que en verdad va a suceder lo que esperamos. Si lo que esperamos está de acuerdo a la voluntad de Dios y le hemos pedido. Y es también lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Hermanos, la fe habla de seguridad, de certeza, de garantía, de confianza plenamente en las promesas de Dios. Recuerda, para terminar, la fe debe ser acompañada con obras. Debemos demostrar nuestra fe actuando sobre la palabra de Dios y acompañarla también con buenas obras. No es lo que decimos, es lo que hacemos, es lo que Dios se fija, le agrada y valora. Amén. Bien, pues lo dejamos aquí y seguiremos la semana que viene con otra consideración. Y como siempre os voy a dejar con el título: La fe verdadera cuida nuestros sentimientos. Es el tema que dejo en suspense para tratarlo la semana que viene. Así que expectativa, y la semana que viene continuamos. Bien, pues muchas bendiciones para todos.